Muy buenas tardes de nuevo. Es un placer recibirlos a todos en esta segunda fase, en esta segunda sesión de estas jornadas profesionales sobre la edición, donde se están desentrañando asuntos tan interesantes que afectan más al futuro casi que al presente, porque ayer teníamos encomendada la labor de hablar del pasado. Y al final, como siempre sucede, esto lo dijo Goethe cuando dijo aquello de si quieres saber lo que pasa hoy, estudia la historia de los 3000 años anteriores. Pues como siempre pasa, al final generamos una flecha que apuntaba más al futuro. Y esto yo creo que va a ser especialmente así en esta tarde, en la que voy a tener el honor de hablar nada más y nada menos que con Eva Orue. Es un placer, bienvenida. Es un placer estar aquí. Antes quisiera, por supuesto, dar las gracias a los demiurgos de esta reunión, que siempre, como todo lo que tiene que ver con la cultura, son mitad soñadores, mitad visionarios, mitad intelectuales y mitad duendes, por hablar en términos lorquianos. Y estoy hablando, por supuesto, de Federico Buyolo, que dirige esta casa tan simbólica para todos los que amamos la cultura y el conocimiento, y que idea en su mente muchas cosas que desde fuera todos pensamos que son imposibles hasta que Federico las hace realidad, como esta tarde de hoy. Gracias. Y gracias al Festival Eñe, que en realidad la Eñe tiene mucho que ver también con el español. Vamos a partir de ella, porque es un emblema también de la lengua que nos une. Y es también un emblema de la ciudad de Madrid, ¿no? En el otoño, el Festival Eñe, ya para todos los amantes de los libros en particular y de la cultura en general, es así como una cita a la que no se puede faltar. Y mira que hay citas en el universo de Madrid, pero el Festival Eñe ya tiene un rincón propio en ese calendario cultural que todos tenemos en casa y en el corazón. Muchísimas gracias por el apoyo. Y Eva Orue, todos la conocemos ahora mismo partiendo del presente, pero ya nos adentraremos en el pasado y en el futuro, como la directora de la Feria del Libro de Madrid. Y eso es algo que se dice en muy pocas palabras, no las he contado, son 6 me parece, pero que se hace de una manera mucho más larga, mucho más trabajosa, y también partiendo de la imaginación, de las ganas de crear puentes. Háblanos un poco, antes de meternos en todo lo que tiene que ver con el español, a mí sí me gustaría aprovechar la oportunidad de tenerte para que nos digas por qué la Feria del Libro de Madrid es tan especial y por qué todos los madrileños, y madrileño es todo el que llega a Madrid a pasar un fin de semana, que para eso es una ciudad que acoge y no pregunta a nadie de dónde viene, pues la aman tan especialmente y la consideran parte de su vida personal. Si me lo hubieras preguntado antes de ser directora de la feria, te habría contestado que porque es un sitio donde hay libros y donde hay autores, y porque el Retiro es eso que algunos cursis llaman un marco incomparable, y porque en todos los calendarios está marcada la Feria del Libro. Y yo no soy de Madrid, nacida en Madrid, llevo muchos años aquí, pero no nací aquí, pero todos los que vivimos aquí sabemos que hay que acercarse al Retiro. Desde el 22, que soy directora de la feria, mi respuesta creo que ha cambiado, porque todo eso es verdad, pero con ser verdad también es cierto que siendo una feria comercial, siendo una feria cuyos titulares son los libreros de Madrid, es decir, siendo una feria donde se va a vender libros fundamentalmente, se ha convertido en un gigantesco festival literario y más que literario, y se tejen vínculos con otras ferias de España y con ferias de medio mundo. Una de las cosas más extraordinarias de ser directora de la feria es que vas a otras ferias que son como hermanas mayores en la medida en la que son ferias profesionales donde se cuecen grandes negocios, que no es el caso de la feria nuestra, que es más a la patalayana. Y Madrid tiene un estatus que en principio no le corresponde, porque la Feria del Libro de Madrid es una feria local de Madrid. Técnicamente somos la feria de la ciudad de Madrid. Y por la vía de los hechos nos convertimos primero en la feria de la Comunidad de Madrid, porque los libreros que vienen son de toda la comunidad, después en una feria nacional, porque vienen editores de toda España, pero tanto el público profesional que nos visita, como los autores que vienen a participar, como el público no profesional que nos visita, vienen de todo el mundo. Y no exagero, este año hicimos un estudio, tenemos un montón de visitantes estadounidenses. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero ahí están. Entonces,
Ya no sé cuál era la pregunta, pero mi respuesta sí que creo que ha cambiado en estos 3 años de dirección. Pues te hago otra pregunta también sobre la Feria del Libro, porque hay algo que es muy especial de la Feria del Libro de Madrid, aparte de todas estas cosas que nos has compartido, y es el hecho de que es una feria al aire libre, en un eje patrimonial en el centro de la capital de un país, ¿no? Esto es muy singular. Bueno, las ferias españolas casi todas son al aire libre. La de mi ciudad, Zaragoza, es en el Parque Grande, la de Valladolid en la Plaza Mayor, la de Sevilla la acaban de cambiar, pero cerca del Ayuntamiento. San Jordi se hace en el Paseo de Gracia, sobre todo. Cada una en su sitio, todas estamos al aire libre y, por lo tanto, todas estamos sometidas a las inclemencias meteorológicas. Yo recuerdo hace 3 San Jordis que fuimos allá a Barcelona muy ilusionadas porque estrenaban su nuevo eje y granizó 3 veces en un día. Hubo heridos porque saltaron las casetillas y pasó un poco de todo. Lo peculiar de la Feria del Libro de Madrid es que, transcurriendo efectivamente en un parque, que es un parque histórico, como decía la anterior directora gerente, es un jardín de jardines. Decimos el Parque del Retiro, pero en realidad es un jardín de jardines. Y además, siendo ahora patrimonio mundial, porque forma parte del eje del paisaje de la luz, siendo un parque histórico, está sometido a un régimen meteorológico especial. En la ciudad de Madrid hay 8 o 9 parques que, incluso si fuera hace sol, tienen un régimen meteorológico especial. Esto hace que nos puedan cerrar o nos puedan limitar las actividades. Y gestionar todo esto en un eje, en 2 kilómetros de feria, con 500 expositores y 30.000 visitantes al mismo tiempo, no siempre es fácil. Hay algo fundamental cuando hablamos, ahora ya vamos a, si te parece bien, Eva, ir aterrizando en esto que llamamos español, sí, que es uno de los tesoros compartidos más geográficamente más extendidos del mundo desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Y hay algo que es evidente, y es que las lenguas no pueden deslindarse de la sociedad y de la cultura en la que se inscriben y del momento histórico y de la geopolítica también de su tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay digamos, lenguas que están aventajadas o desaventajadas dependiendo del momento histórico en el que analicemos la situación. ¿Cómo ves el español en 2024? Así, a grandes rasgos, después empezaremos a desmenuzar, pero como lengua literaria, después hablaremos de la lengua científica, del carro tecnológico, en fin, de todo lo que hace que una lengua avance o retroceda, pero como lengua literaria, ¿cuál es el estado de salud? Así, digamos, un diagnóstico muy somero. Mi punto de vista es el de una persona que observa desde la dirección de la feria. Yo no soy estudiosa del español, me limito a leer, a leer libros y a leer estudios y a ver lo que pasa. Alguien acuñó la frase que a mí me pone un poco nerviosa: el español es el petróleo de España. Nuestro idioma es nuestro petróleo, en el sentido de que es una riqueza. El problema es que lo refinamos regular solo. Esta es una consideración previa. Después, cuando hablamos de español, exactamente de qué estamos hablando. Por ejemplo, Nueva York es una ciudad en la que se hablan 700 lenguas, pero la lengua no inglés más hablada en Nueva York es el español. El 30% de la población de Nueva York tiene ahora ya como lengua materna el español. Y cuando tú vas ahí, cuando yo voy ahí, apenas les entiendo. Es otro español. De hecho, escuché la expresión los españoles, que quizás sea más correcta para lo que estamos. Que no nos apliquen aquello que dicen del inglés de Inglaterra y del inglés de Estados Unidos. Inglaterra y Estados Unidos, 2 zonas del mundo separadas por el mismo idioma. No llegamos ahí porque tenemos una academia y eso ayuda, por lo menos a unificar algunas bases, pero es cierto que las hablas normales en ocasiones difieren bastante. Desde el punto de vista estrictamente literario, yo creo que la salud es excelente. Hay una generación de escritores jóvenes que garantizan además eso que podemos llamar el relevo. El problema es que todo esto, si no hay una industria editorial detrás potente, unos lectores que insisten en la lectura y una capacidad de exportar y traducir todo eso, pues entonces lo que es una riqueza puede convertirse, sí, en una riqueza en nuestro trocito del mundo. En Estados Unidos se ve muy claro, es el segundo país con más hispanohablantes del mundo. México primero, y 60 millones de hispanohablantes ya en Estados Unidos. Se nos está escapando el español. No somos los, en fin, no digo nada que no sepamos todos, pero no somos los únicos que lo hablamos, desde luego no somos los que marcamos las normas. Entonces es evidente que es una riqueza, creo que todavía no hemos encontrado la manera de explotarla,
sin explotarlo, es decir, sin que el español se nos haga pedazos. Pero sí que creo que hay gente que ya es muy consciente de lo que está pasando. Y creo que las ferias del libro, por ejemplo, somos un buen lugar para analizar la situación del español literario, o si quieres, del español editorial. Estrictamente literario, hablamos también de otro tipo de publicaciones. Acabas de hablar de la ciudad de Nueva York, que yo creo que es un punto neurálgico en el español hoy en día, si queremos trazar ese mapa del mundo. Y por hacerlo un poco más extensivo a todos Estados Unidos, ¿tú crees que de alguna forma eso que se dice tanto es cierto, que el futuro del español se está jugando ahora mismo ya no solamente en América, sino concretamente en Estados Unidos? Si hablamos de números es evidente. Si hablamos de potencia económica quizá todavía no, porque los que hablan español en Estados Unidos no son ni siquiera clase media en general. Hay de todo. Generalizar nunca es justo ni razonable, pero en fin. Pero, por ejemplo, el año pasado asistí por primera vez a la Feria Internacional del Libro de Nueva York, que es una feria chiquitita en comparación con una feria como Madrid, pero con ambición y potencial. Y es una feria del libro en español, organizada por el Instituto de Estudios Mexicanos de una universidad. En Chicago hay una feria del libro en español. En Los Ángeles hay una feria del libro en español. Es decir, aquellos que viajan desde México principalmente trasladan una manera de acercarse a los libros a través de este tipo de ferias y festivales. Y el español tiene un público numeroso. La Feria del Libro de Madrid el año que viene está dedicada a Nueva York, pero en realidad con quien estamos trabajando es con los departamentos iberoamericanos de las universidades que tienen sede en la ciudad de Nueva York. Hablaremos del Nueva York que se escribe en español. Y hay cantidad de autores y estudiosos trabajando en ello. Es indudable que Estados Unidos es un punto focal. Y si falta hacía que alguien lo demostrara, el interés de las autoridades españolas, del Departamento de Español para el Mundo, del Instituto Cervantes, están todos volcados en Estados Unidos porque saben que el futuro se juega ahí. Alguien apuntaba hace un momento en la conversación que hemos mantenido, ahí y en Brasil. ¿Y en Brasil? Pues seguramente también. En realidad se está haciendo un esfuerzo para que el español sea segunda lengua, pero primera opción en muchos sitios, en la India también. En la India el año pasado en Liber coincidí con un responsable del Ministerio de Educación de la India. Nos reunimos allí porque habíamos firmado previamente un acuerdo de colaboración con la Feria de Calcuta. Y entonces me dijo, es que queremos publicar libros en español para los niños pequeñitos, que estudian español en la India. ¿Qué es? Me parece que me dijo un 5%. Claro, un 5% de niños en la India es un mogollón de niños, ¿no? Entonces son muchos libros y mucha posibilidad de vender. Y de hecho ellos los publican. El Ministerio de Educación de la India publica libros en español, cuando en realidad supongo que deberíamos ir nosotros a decirles estos son mejores y están mejor escritos. Pero hay un interés evidente en muchos sitios. Y ahí hay una tarea que es cultural, pero hay una tarea también que es diplomática y política. Si España u otros países, cada uno por su lado o conjuntamente, no trabajan en impulsar, y si además de, por amor a la literatura y a García Lorca, si además de eso conseguimos que el español sea una lengua que represente intereses económicos, que sea una lengua científica, o sea, es una tarea que no atañe solamente a la literatura, atañe a muchos campos, porque en definitiva la importancia de cada lengua es por lo que se puede hacer en ella, ¿no? Eso engarza con una pregunta que te iba a hacer después, pero te voy a seguir porque tiene mucho sentido que lo comentemos ahora. Todos tenemos una idea, digamos, más o menos aproximada de por qué las lenguas adquieren prestigio en el mundo, porque unas lenguas son prestigiosas o porque hay una masa de personas en el mundo que quiere estudiar una lengua en vez de otra, ¿no? ¿Qué crees que podemos hacer desde España, desde las instituciones españolas, desde las academias? ¿Cómo se puede generar esa masa que podríamos llamar? Tú has dicho una palabra que yo creo que tiene mucho sentido, una diplomacia cultural, que se una en cuanto a políticas efectivas para generar ese prestigio a los ojos del resto del planeta. Yo he vivido en Francia, soy periodista, fui corresponsal y he vivido 2 veces en Francia. Y cuando ves a los franceses trabajar en defensa de su lengua, alucinas, porque es una lengua que habla cada vez menos gente. Y sin embargo ellos trabajan como si fuera la primera lengua del mundo, ¿no? Y nosotros, que tenemos un instrumento muy poderoso y que nos entendemos con una comunidad de millones de hablantes al otro lado del charco, pues hemos llegado muy tarde a esa tarea. El año pasado, durante la feria,
la asociación que agrupa a los servicios editoriales de las universidades españolas, UNE, organizó en Casa de América un seminario al que me invitaron y el debate era sobre el español científico. Entonces, el drama de muchos investigadores españoles es que tienen que publicar en inglés, y eso está bien para llegar a medio mundo, pero no dominan el inglés para hacerlo en condiciones, por un lado. Y por otro lado, algunos entienden que el renunciar al español como lengua científica supone renunciar a una manera de difundir y de conocer el mundo que deberíamos defender como propia, ¿no? Entonces, de todo este lío lo que sale es que si la ciencia española no tiene peso en el mundo, el español en la ciencia tampoco lo tendrá. Por eso es importante que las lenguas se defiendan defendiendo el idioma, por entendernos, y defendiendo los campos en los que el idioma se utiliza. Si nosotros no tenemos una tecnología en español, si no tenemos una ciencia en español, si no tenemos otras muchas cosas en español, si no tenemos el vocabulario para hablar del futuro en español, pues el español caerá. Y sin embargo, si lo tuviéramos, o si trabajamos para tenerlo, el español se convertirá en lo que es, pero mejor, un formidable vehículo de comunicación y difusión de la cultura. Hablabas antes de la India y yo asentía al escucharte, porque es verdad que las veces que yo he estado en la India como poeta, estaban siempre fascinados por el hecho de que proviniese del país de Lorca, de García Lorca. Y es curioso porque en una ocasión, y esto lo digo para encauzar un poco la siguiente pregunta, en una ocasión me dijeron, es un honor dar la bienvenida a la persona que viene del país de Lorca, del país de Neruda y del país de César Vallejo. Y yo no me tomé evidentemente la molestia de corregirlos, porque me pareció que era pues un auténtico hallazgo, ¿no? Un poco a lo Pessoa, ¿no? Mi patria es mi lengua, mi matria, debería decir yo. ¿Cómo crees que podemos trabajar desde el panhispanismo? O sea, ¿qué vehículos crees tú que a lo mejor ya se está trabajando? Hay academias de la lengua trabajando unidas, pero ¿qué podríamos hacer para también hacer llegar al ciudadano de a pie que un territorio cultural es algo obviamente supranacional y que las barreras nacionales en cultura a lo mejor estorban más que otra cosa? Nosotros me refiero al mundo en español, me incluyo porque soy así, pero vamos, yo no tengo nada que ver con la academia, pero por ejemplo tenemos un instrumento muy poderoso en la Real Academia, a la que algunos tildan de castradora, pero en realidad desde que se trabaja en colaboración con academias de toda Hispanoamérica, se ha convertido en un instrumento que nos permite conocer, y no hay más que consultar el diccionario, no solamente el uso de las palabras de español en España o en las regiones españolas, sino también los usos que se les dan en los distintos países del mundo. Esa parte está bien. En el mundo editorial, que es el que conozco un poco mejor, hay una curiosa paradoja, y es que siendo fácil que los libros vayan y vengan, porque están escritos en un idioma que con salvedades entendemos en general, sí, y no están tan lejanos los tiempos en los que traducíamos los libros que se escribían en Argentina o se escribían en México. Quiero decir que eliminábamos todo aquello que creíamos no entender aquí y no queríamos hacer el esfuerzo de entender. Pero trabajando así, sin embargo, el mundo editorial es un mundo en el que, por cuestiones relacionadas con los derechos de autor, hay a veces compartimentos estancos. Los libros de Perú no necesariamente llegan aquí, los libros de México no necesariamente llegan aquí. Y en ocasiones conoces autores que te dicen, pero si yo he publicado, y te dicen una editorial importantísima que también está en España, y sin embargo su libro no llega aquí. Entonces yo creo que hay una tarea que se puede hacer. Supongo que hay una parte que tiene que ver también con el instrumento libro, que es un instrumento que para exportar e importar no es fácil, y probablemente con internet y con algún tipo de impresión diferente pues eso se pueda solucionar. Pero el prestigio del idioma no depende solo de su literatura. El prestigio del idioma depende de que el país funcione, que sea un top, o los países. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo pues como el que hacen en otras partes. ¿De qué nos sirven los festivales? Y mira de qué hablamos, Luis, el tuyo, lo que festivaleño, la Feria del Libro, son grandes eventos, pero ¿de qué serviría eso en un país donde nadie leyera? Pues hay que trabajar la lectura. Pues algo parecido pasa con el español. ¿De qué nos sirve tener una lengua hermosa, poderosa, un extraordinario instrumento de comunicación si no tenemos nada que interese a los que pueden acercarse a nosotros? Y creo que es una tarea que excede con mucho al mundo de la cultura. Dijo Federico García Lorca que el español, y en ese caso lo sustantivaba, o sea, la persona nacida en España, que no ha estado en América, no sabe qué es España.
Y con eso ponía el dedo en la llaga de un cierto eurocentrismo que sigue estando presente, ¿no? Yo creo que no somos conscientes, en general hablo, ¿no? Y siempre generalizar, como tú bien has dicho, es equivocarse, sí. pero acertar un poquitito. Que somos un 8,5% de este idioma, que si tú que eres de Zaragoza, si atendemos a la gente que pronuncia la Z, pues es menos todavía, y por lo tanto el español es una lengua americana, ¿no? ¿Cómo que podríamos, también desde el punto de vista editorial y educativo, hacer que en España los niños entendieran esa realidad, que abrieran los ojos a todos esos países hermanos que... Yo recuerdo la primera vez que fui a México como turista y entré en el Palacio Presidencial y vi los murales de Diego Rivera y vi a Hernán Cortés, cómo lo representaba él, que era un señor gris, exactamente gris, o sea, de piel gris y todo. Y yo pensé, madre de Dios, ¿no? Y me metí en un tour del palacio y era la única española. Yo no abrí la boca porque pensé que me iban a pegar o algo así, de todo lo malo que estaban diciendo de nosotros. Y pensé, cuánto desconocimiento. Por las dos partes, ¿eh? No estoy criticando solamente lo que se decía ahí, que alguna barbaridad escuché. Pero yo creo que que algunas ignorancias se curan viajando y desde luego con grandes dosis de humildad, en general en la vida. En lo que a los españoles respecta, la llegada masiva de inmigrantes de América del Sur y de América Central y de Norteamérica, también mexicanos, yo creo que nos ha insuflado... iba a decir riquezas, no sé si es la palabra, pero en cualquier caso ya nos hemos acostumbrado a algo muy básico que es escuchar otros acentos. Y creo que poco a poco vamos abriendo nuestras a veces muy obtusas perspectivas. Eso en el mundo de la cultura se ve muy fácilmente. Hace poco un amigo colombiano me decía, Madrid es a la literatura lo que Miami es a la música. Y es verdad que cuando miras aquí, no ya la cantidad, sino la calidad de autores iberoamericanos que se han instalado en Madrid, algunos de ellos por razones que nada tienen que ver con la voluntad libre, sino porque han sido expulsados de sus países, y esa es la parte triste, pero no podemos estar ciegos a todo esto que nos ha llegado. Y yo creo que simplemente se trata de abrir los ojos y abrir las orejas, escuchar y ver y aprender. Y efectivamente somos un 8,5, seguro que tenemos que decir, probablemente algo más de ese 8,5 que nos supone, o quizá algo menos, no lo sé, pero es verdad que en el mundo de lo editorial y de la escritura, y tú seguro que lo has vivido esta experiencia, el ir y venir, la ida y vuelta es constante. Y a mí me gustaría pensar que hemos cambiado mucho en los últimos años, a mejor. Una también de las batallas del español, ya no solamente como lengua de edición, sino como lengua de permanencia, es la batalla generacional, ¿no? Tú que conoces muy bien Francia, sabes que todos los emigrantes que acudieron a Francia en los años 60 conservaron normalmente el español en la siguiente generación, y en la segunda se empezó a perder y en la tercera desapareció, ¿no? Por motivos que también tienen que ver con a lo mejor con los prejuicios con los que esas generaciones veían a sus generaciones precedentes, ¿no? Porque una emigración económica de pronto genera muchos tumultos anímicos, ¿no? A la hora de entender tu propia identidad. En Estados Unidos se está viendo, yo cuando trabajé en la universidad, había muchos seminarios sobre esto, cómo generar apego afectivo, que es la única forma de que se siga hablando una lengua si se la ama, a partir de la segunda generación de hispanos, para que la lengua no se pierda. ¿Tú cómo lo ves con Lo que me han contado, los inmigrantes llegan a Estados Unidos, muchos de ellos en una situación muy difícil, porque han llegado de manera irregular, después de un viaje largo. Aquí lo vivimos con la gente que viene de eso que llamamos el subsahara, ¿no? Pues ahí también. Entonces, el español es la lengua de casa, pero casi nunca es la lengua ni de la educación ni de la lectura cuando se lee. Y eso es un problema que hay que subsanar. Lo que ocurre es que imponer no vale para nada, una vez más. Si no convences a esos niños o a esos adolescentes de que el español es algo más que el idioma con el que mis padres me manifiestan su afecto, que es un idioma en el que puedo aprender, con el que puedo disfrutar y con el que puedo progresar, no vale de nada. Cuando Donald Trump ganó las primeras elecciones, una de las primeras cosas que hizo fue quitar la web en español de la Casa Blanca. Tú ahora vas a estar, yo no digo en otras zonas, pero desde luego Nueva York es una ciudad en la que te puedes manejar perfectamente sin hablar inglés. Sí. Y el español tiene que recuperar el prestigio. Tú vas a la oficina del alcalde, el alcalde es un señor afroamericano nacido allí, pero todo el mundo habla español. El equipo de la gente de cultura
está encabezado por un señor que llegó como inmigrante ilegal. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues lo que se necesita es que el español se vea como una lengua de progreso y de educación. Y esa es la tarea en la que están los institutos iberoamericanos y algunas universidades como la UNAM, que tiene una presencia, al menos en el estado de Nueva York, poderosa. Creo que es una cuestión de eso, de que veas que el idioma te sirve. Yo para hablar con mi madre ya hablo en el idioma que quiero, en la intimidad del hogar. Pero déjame que además en el trabajo me sirva. Y esa es la tarea que tenemos que hacer. Estuve hace años en El Paso, entre Ciudad Juárez y en El Paso, y se hacía algo así como jornadas de poesía sin fronteras. Y me llamaba la atención la cantidad de la gradación de bilingüismos que existen en Estados Unidos, porque decir soy bilingüe parece que es una sola cosa, pero de pronto hay personas que son bilingües porque hablan en español en el terreno familiar y inglés en el terreno profesional. Hay quien tiene un bilingüismo diferente porque el español lo utiliza para comunicarse también literariamente, es en lo que escribe. Entonces hay tantos bilingüismos, yo llegué a la conclusión de que el bilingüismo es un fenómeno que es como la huella dactilar, sobre todo en lugares fronterizos, donde cada uno tiene el suyo, pero todos coincidían en que la lectura de literatura en lengua española había abierto para ellos una puerta hacia un mundo que no sospechaban que existía solamente mirando a sus familias, ¿no? Y ahí tiene también las ferias del libro, las librerías, las editoriales, todo el armazón de edición en español, mucho que decir, ¿no? Cuando estas personas descubren un mundo en español. Yo recuerdo hace años una amiga, una conocida en Barcelona, que creo recordar que la historia es así. Ella es belga francófona, está casada con un inglés, vive en Barcelona y ella habla español y catalán. Y entonces decidieron, cuando ella se quedó embarazada, que ella hablaría a su hijo en inglés, lo habla perfecto porque ha sido educada en Gran Bretaña, y que él le hablaría, él era alemán, y que él le hablaría en alemán, para que el niño hablara inglés, alemán y español. Y ella me contaba, y cuando tuve a mi hija en brazos, fui incapaz de hablarle en otra cosa que no fuera francés, porque era la lengua del cariño. Entonces hay algo que funciona allí. Efectivamente, las madres latinoamericanas, incluso si aprenden inglés, cosa que no siempre es evidente, porque muchas no llegan a hacerlo nunca y muchos padres tampoco, y además se mueven en círculos cerrados donde no lo necesitan, seguirán hablando a sus hijos en el idioma del cariño. Pero los hijos tienen que ver que ese idioma no es solamente el de las relaciones afectivas, tienen que ver que es otra cosa. Y ahí hay una tarea que incumbe a las familias, pero incumbe a la sociedad, y en el caso de Estados Unidos incumbe a la sociedad, algunos de cuyos miembros rechazan la posibilidad de que Estados Unidos se convierta en algún momento, como viene adivinándose, en un país, no sé si bilingüe, en el sentido de que todo el mundo hable dos idiomas, probablemente no, pero sí un país donde los que hablan español tengan tanto peso y tanta importancia y tanta relevancia como los que hablan inglés. Sí, sí, hay políticas obviamente en contra de esto, muy activas además a día de hoy, ¿no? Y una pregunta que quería hacerte, ¿cuáles son dentro del mundo del libro, tú como superobservadora, que es una palabra que tú has dicho en alguna ocasión y a mí me parece muy acertada porque estás en una cantidad de foros transversales donde para los demás es muy difícil imaginar? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las sorpresas por un lado y las constataciones más relevantes dentro del mundo del libro en español que toda esta visión panorámica a la que tú accedes te ha permitido ver? Lo primero es que, un poco desordenadamente, pero lo primero es que no somos conscientes de la importancia que tiene el sector editorial en nuestro país y en la cultura de nuestro país. En ocasiones hablas con gente, y esto va a sonar atópico, pero es estrictamente cierto, que me dice, pero es que vivís de las subvenciones. Pues a lo mejor una parte sí, pero la industria automovilística también y nadie se lo reprocha. Es algo como lo que pasa con el cine, ¿no? Vale, es que vivís de las subvenciones. Bueno, no es exactamente eso. Pero incluso si lo fuera, no es en mayor medida que otras industrias que también tienen su importancia. Digo que un poco de manera desordenada. Lo segundo es que, por ejemplo, en la feria la organiza, como he dicho antes, el titular de la feria es el Gremio de Librerías de Madrid. En Madrid hay 140 y tantas librerías asociadas y este año, en la última edición, a la feria vinieron 113 librerías, que ocupaban 117 casetas. No son pocas.
no son pocas. El año que viene serán más, seguro. Pero junto a esas 100 y pico librerías vinieron 950 editoriales. No todas en caseta, algunas en espacios comunes, algunas representadas por las distribuidoras o por sus gremios. Y 950 editoriales, y hay gente que dice, qué barbaridad, ¿cuántas son? Digo, pues no son ni la tercera parte de las editoriales que existen en este país. Este país ha vivido en los últimos años una eclosión del mundo editorial que no ha conseguido acabar con el hecho de que hay dos grandes grupos que se llevan más del 60% de lo que se publica y lo que se vende, pero hay una tarea de base enorme, de base y de valor desigual. Pero hay muchísimas editoriales, si hablamos de literatura estrictamente literarias, que están haciendo una labor formidable y que trabajan con pocos medios y con voluntad de pequeñas, en el sentido de que no aspiran a convertirse en un gran grupo, aspiran a publicar cosas bonitas, bien escritas. Entonces, yo creo que cuando estás en un puesto como el mío, de lo que se trata es de, en un espacio limitado, intentar que toda esa gente tan diversa encuentre su lugar y que se encuentren con su público. Las ferias en España es un mundo que hay que descubrir, porque he dicho antes que la Feria del Libro de Madrid es comercial, y es comercial, es decir, los que exponen van a vender. Nosotros lo que hacemos es repartir espacio para que la gente venga, monte un chiringuito y venda. Cultura, sí, libros, sí, pero para que vendan, ¿eh? Y en esta feria extraña, en estas ferias, porque todas las ferias en España son básicamente iguales, en las que los autores se encuentran con los lectores, la feria es el lugar de acogida para este encuentro peculiar. Pero es que hay ferias en cualquier sitio. Y en Madrid hay ferias en los barrios, la de Vallecas, ahora una en Chamartín. Entonces, es un fenómeno que en ocasiones yo pienso que se nos está yendo de las manos, pero al mismo tiempo entiendo que tiene un papel fundamental para el sostenimiento del sector editorial español. Las ferias nacen hace muchos años, la de Madrid nació en el 33, y nacen básicamente porque los españoles no leemos. Es decir, como los españoles no van a por los libros, dejemos que los libros vayan a pillar a los españoles en la calle, que es donde están generalmente los españoles, ¿eh? Pero más allá de eso, se han desarrollado de maneras distintas, en cada ciudad es diferente, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es llevar libros a la calle, con un descuento del 10% en las ferias, llevar autores para que se encuentren con los lectores. Y este es un fenómeno bien nuestro. También se vive en algunos países de América Latina, pero es bien español. Entonces, la importancia de las ferias en el tejido editorial. Y luego el hecho, que a algunos les gusta más y a otros les gusta menos, de que España es una potencia editorial de primer orden, está siempre en todos los rankings entre las 5 primeras del mundo, lo cual no deja de ser, una vez más, una cosa rara en un país que no lee tanto, porque aquí los estudios consideran lector habitual al que lee un libro al mes, que no es mucho, ¿no? Sería... Para ser lector habitual, quiero decir. Ya, sería... Y te quería preguntar sobre las librerías, porque ahora estás hablando de los libreros, que son los titulares de la feria. Sí. Y a mí me da la sensación, o al menos yo el año pasado, cuando estuve haciendo el programa Un país para leerlo, hubo muchísimas lecciones, pero una de las grandes lecciones que yo aprendí es la importancia de las librerías, de los clubes de lectura, que en muchos casos están ligados a las librerías o a las bibliotecas, y en muchos casos de una labor anónima y casi heroica en sostener el frágil edificio del mundo del libro por muchos miles de personas anónimas, pequeñas, que hacen iniciativas casi por pasión y por vocación, ¿no? O sea, es un sector evidentemente comercial, pero donde también el amor al arte, nunca mejor dicho, está muy presente, ¿no? Las ferias del libro, y la de Madrid muy especialmente, porque el titular son los libreros, son ferias donde iba a decir se respeta, quizá la palabra se venera, lo que llamamos la cadena del libro. Aquí no hace falta explicarlo, pero un texto que tú escribas, tu autora, no es un libro. Desde luego que no. Entonces hay gente que no acaba de entender el tránsito, el tremendo trabajo intermedio que hay entre que tú, autor o autora, entregas tu texto y eso, convertido en libro, llega a un lector. Entonces, las ferias del libro en España son ferias del libro en papel, que a lo mejor es una rareza, pero son ferias del libro en papel. ¿Hay libro electrónico? Sí. ¿Hay audiolibro? Pues seguramente alguien venderá, pero lo que vendemos es libros en papel. Y esto es así, efectivamente, porque las librerías siguen siendo fundamentales en la idea de las ferias en España. En algunas, como Santander, por ejemplo,
solo hay librerías, no hay editoriales. En otras estamos mezclados, pero las librerías son lo fundamental. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Pues que las librerías, que además trabajan con un material que es el libro, con el que no pueden jugar con márgenes porque tenemos precio fijo, es una cosa particular porque es cierto también que pueden encargar libros y luego si no los venden pueden devolverlos, es un negocio ciertamente peculiar, pero se han enfrentado a un cambio necesario. Ya ninguna librería puede ser la de mi infancia, que era un señor que estaba en un mostrador y esperaba que tú eligieras el libro o se lo pidieras y compraras, pagaras y te fueras. Prácticamente ninguna librería es así, y si hay alguna que sea así, o no tiene competencia cerca o no se ha enterado de cómo va el mundo. Entonces se han convertido en focos pequeños o grandes de difusión cultural. Los clubes de lectura, efectivamente, las infinitas presentaciones. O sea, hay un trabajo que excede a la mera venta de los libros. Y luego yo sospecho que les pasan cosas como nos pasan a nosotros en la feria. Por ejemplo, este año los libreros de la feria hicieron una pequeña encuesta, sin ningún ánimo científico, para ver la gente joven que viene a la feria, los adolescentes, ¿por qué vienen a la feria? La respuesta fácil es porque sus autores favoritos están ahí y van a conocerles. Pero la segunda parte es, si durante todo el año no compráis libros en las librerías, ¿por qué venís a comprar libros a la feria? Y la respuesta es porque vamos en pandilla. Porque nos gusta ir en grupo. Sí a conocer a los autores, sí a conseguir el autógrafo, la fotografía, el TikTok, lo que sea, pero sobre todo porque voy con mis amigos para pasármelo bien y para comprar en grupo. Ahora lo que tenemos que conseguir es que los que van a comprar a las librerías o las editoriales en la Feria del Libro, al día siguiente, cuando cerremos las puertas, sigan acudiendo a las librerías, porque es cierto que hay tantos canales para comprar que las librerías en realidad no son estrictamente necesarias. O sea, tienen que trabajarse su condición de imprescindibles. Claro. No es algo que les venga dado en estos tiempos. Es verdad, es cierto, ahora son núcleos que generan un poco, pues, en reuniones sociales alrededor del fenómeno de la literatura, ¿no? Fíjate, quería hablarte de Federico de Onís, que como sabes dirigió el instituto, lo llamaba el Instituto de las Españas, que es una cosa muy curiosa en plural, a principios del siglo XX en Nueva York, sobre todo porque además Nueva York va a ser la protagonista de la Feria del Libro y tú tienes tanta relación obligada a través del español. Y él, además de hacer mucha difusión de la literatura panhispánica, logró, entre otras cosas, que Gabriela Mistral se convirtiera en una figura y que le dieran el premio Nobel, que hasta ahora es la única mujer en español a la que le ha sido concedido. Te lo digo porque, fíjate, una mujer, 14 premios Nobel de literatura en español, 5 españoles. Esto con las cifras de hablantes del español como lengua materna no nos cuadra, ¿no? Si tenemos en cuenta las cifras de cuántos franceses o escritores en lengua francesa. Los franceses están claramente sobrerepresentados y eso tiene que ver con la diplomacia. Ahí voy. En la parte fina y con la presión, el grupo de presión. Cuando ganó el premio Nobel la última autora surcoreana, no me acuerdo quién publicó un artículo en el que hablaba, con un cierto desdén, de que se lo habían dado porque era surcoreana y lo de Corea del Sur está de moda. Bueno, si Corea del Sur ha encontrado una fórmula para que sus productos culturales estén en todo el mundo y se compartan, pues chapó por Corea del Sur, ¿no? Entonces, el premio Nobel supongo que es como el Oscar. No lo ganas porque seas un buen escritor. A ver, tienes que ser un buen escritor. Sí, pero... Es condición necesaria, pero no suficiente. Exacto. Entonces, detrás, ¿qué es lo que tiene que venir? Pues tiene que venir que caigas en el buen momento. Puede ser un momento político o un momento social. Cuando Annie Ernaux ganó el premio Nobel, mucha gente dijo, se lo han dado porque siendo una buena escritora, sobre todo encaja el mensaje que ahora ella transmite en sus libros, encaja con el momento presente. Pues puede ser. Siempre se recuerda que hay grandes autores que nunca ganaron el premio Nobel, entre otros Borges, ¿no? Entonces, es una conjunción de factores. Y luego la segunda parte, no sé quién decía el otro día, somos un poco risibles porque pensar que lo que decían unos académicos suecos en Suecia sobre la literatura mundial tiene relevancia, pues es bastante estúpido. Bueno, pues le damos la importancia que queremos darle. Pero yo creo que si no hay una diplomacia cultural detrás, es poco probable que a los autores españoles les den un premio Nobel, o a los autores en español. Cuando Cela fue premio Nobel, había una tarea detrás importante. A mí me han contado que incluso contrató a alguien para que le ayudara durante años antes. Bueno, pues no sé si es verdad, y no quiero contribuir a la difusión de bulos, pero si lo pensó siquiera es porque es consciente o era consciente de que no vale con ser un buen escritor. Tienes que ser otra cosa.
Hay quien dice que en la construcción de lo que llamamos la Unión Europea, en la construcción humana, no solamente económica, cuestiones que a primera vista pudieran parecer a lo mejor un poco menos importantes, como por ejemplo el Erasmus, han tenido sin embargo mucho que ver, porque ya son muchas generaciones las que han estudiado en otro país, han tenido amigos, novios, amigas, compañeras, a las que le han puesto rostro, y entonces es mucho más complicado tener prejuicios sobre los alemanes o sobre los italianos cuando tienes amigos. Yeah. Y cuando ¿sería esto posible en América Latina? Yo sueño con una especie de Erasmus iberoamericano. Sería bueno, sí. Pero fíjate que hace un par de años que fuimos a París y yo que he vivido allí, que además soy muy francófila y que no me toque en mi Francia, que me gusta mucho, y tengo familia allí y todo, y yo notamos que había un cambio de actitud, sobre todo en la gente joven, que empieza porque hablan español, muchos de ellos. Y sin duda es porque han estado aquí. A lo mejor solo de vacaciones, pero muchos de ellos eligen hacer el Erasmus aquí. España tiene una... O sea, entre los estudiantes europeos que eligen España, supongo que la parte académica de la elección es lo que menos pesa, pero ya nos va bien. O sea, puedes perder un año haciendo el vaina si conoces un país y luego te llevas a tu país lo que has aprendido y lo que de bueno conoces, ¿no? A mí me parece que es una evidencia y supongo que habrá estudios que lo refrenden, pero vamos, no me hace falta ninguno, que sospecho que... Y yo creo que no sería una mala idea, efectivamente, que pudiéramos trabajar. Es más difícil porque es tan lejos, hay que hacer un viaje mucho más largo, pero es indudable. Mira, nosotros tenemos un pabellón europeo en la feria desde el año 22. Nos acercamos exactamente a los institutos europeos de cultura, que hay un organismo que los agrupa, EUNIC, y les propusimos que vinieran de alguna manera a la feria. Y entonces surgió una idea que a nosotros en la feria no se nos había ocurrido, que era que Europa tenga presencia en la feria. Y hay un pabellón que el año que viene, si no pasa nada raro, volverá a abrir sus puertas, que es el Pabellón Europa, la delegación de la Comisión Europea en España. Lo organiza. Y cuando nos planteamos cómo trabajar en ese pabellón, surgió una idea muy evidente, y es que primero hay que luchar contra la idea loca, absurda y peligrosa de que Europa es solo política y economía, entendidas en su sentido más gallinazo, más corto, ¿no? Que Europa es cultura. Y la segunda parte es que Europa es traducción. Si no nos traducimos, no nos entendemos. Entonces lo que hacemos ahí son labores con autores y traductores de los países de la Unión Europea, y alguno que siendo europeo no pertenece a la Unión, desde la convicción de que tenemos que trabajar para que la Europa de la cultura sea una realidad palpable, no solamente una idea loca, sino una realidad palpable, y desde la seguridad de que necesitamos traductores para trabajar en ese terreno. Y al principio pensamos, esto debería funcionar, y ahora funciona como un tiro. Como un tiro no sé si es la expresión más adecuada, pero funciona muy bien. Porque yo creo que es evidente que hay conexiones y es evidente que con los traductores podemos trabajar con gente que vive en Polonia, que es un territorio de frontera, que es un territorio históricamente muy distinto a nosotros, con el que sin embargo tenemos muchas cosas en común y tenemos muchas cosas que aprender. Polonia, con Hungría, con cualquiera de los países de la Unión. Entonces esas cosas funcionan siempre. Funcionan siempre. Hay que tener la idea, el que tuvo la idea del Erasmus, pues un Nobel para él, y a los que siguen patrocinándolo, pues varios Nobeles. Una cosa quería yo preguntarte, Eva, porque tú eres periodista. Sí, nadie es perfecto. Has vivido en muchos lugares, has hecho un montón de labores profesionales dentro del mundo del periodismo. Cuéntanos, porque a mí me parece muy interesante cómo una periodista llega al mundo de la edición, de la cultura, acaba siendo la directora de la Feria del Libro. La respuesta corta es por inconsciencia. La respuesta larga es que cuando yo volví en el año 98, ya estaba con Sara, llevábamos desde los tiempos de Moscú, yo estuve en el Moscú del 93 al 96, perdón, pasé otra vez por París y ya volvimos a España. Y entonces, después de algunas peripecias menores, acabé en un periódico digital de nombre absurdo, se llamaba Canoa, que es un nombre horroroso para un periódico, pero es que la madre canadiense, la empresa, se llamaba Canoe, entonces se les ocurrió que Canoa era una buena idea. Y peor todavía, el dominio era micanoa.com, que ya es absurdo del todo. Yo trabajaba como jefa de cultura, nunca había trabajado en el sector de cultura, en la sección de cultura,
en un periódico que se llamaba micanoa.com. Bueno, pues venga, vamos con ella. Lleno de periodistas talentosísimos. Allí estaba el director Fernando Jáuregui y en la redacción estaban, entre otros, Jorge Diony López, que ha hecho La España de las piscinas y todo esto, o Pedro Ballín. Los dos estaban allí, entre otros muchos. Bueno, total, que no contento con ponerme a trabajar en un periódico que se llamaba micanoa.com, Fernando Jáuregui me dice, vamos a hacer boletines confidenciales. Uno de política, uno de economía, uno de no sé qué, y uno del mundo editorial. Y lo vas a hacer tú. Digo, perfecto. O sea, no tengo ni idea, no he trabajado nunca en el mundo editorial ni en el mundo de la cultura. Me haces trabajar diciendo que soy Eva Orue de micanoa.com y encima quieres que haga un boletín confidencial. Oye, pues nos salió re bien. Entonces, ahí empezó una relación que cuando el periódico acabó mal, pues empezamos a trabajar ya con Sara, con editoriales, haciendo dosieres de prensa, promociones para autores. En el interín habíamos puesto en pie una página que llevábamos nosotras sin ninguna vocación de ganar ni un duro. La agencia, que se llama Ingenio de Comunicación y que ahora lleva ella en solitario, estuvo trabajando muchos años, entre otras muchas cosas, en el sector editorial, y entre tanto íbamos publicando libros, que hemos publicado 6 o 7, el último el pasado mes de marzo. Y en un momento determinado, un amigo editor me dice, oye, han abierto, de hecho yo lo había leído y había pensado, qué bien, han abierto el proceso para seleccionar al nuevo director de la Feria del Libro de Madrid. El gremio de librerías ha abierto para que la gente se presente. Yo lo había leído y había pensado, pues mira tú qué bien. Y entonces el editor Jesús y Sara me dijeron, eres tú. Y hubo que hacer una cosa graciosa, que es que en primera instancia lo que te pedían era, o sea, que les mandaras tu biografía, tus planes y cartas de apoyo. Y entonces Sara me dijo, no pidas autores, que eso lo llevarán todos, tú pide a lo grande. Y bueno, una tiene muchos años y no pocos amigos, y entonces efectivamente lo pedimos a gente de instituciones importantes. Entonces pasé el primer corte, nos presentamos 16, pasé el primer corte, en gran medida gracias a esas cartas, y de los 5 que llegamos a la final nos hicieron una entrevista a cada uno. Y de ahí me eligieron a mí. Por mi currículum, sin duda. ¿Porque hablo idiomas? También. ¿Porque soy mujer? Seguramente también. Seguramente también. Y cuando alguien me lo ha... Bueno, seguramente también no, rectifico, seguro que también. Y entonces cuando me lo han reprochado, además de recordar que el hecho de que antes eligiera siempre a hombres, al parecer no era óbice ni obstáculo, esa alegría, yo creo que yo me fui de mi casa con 18, me fui de corresponsal con 26, he vivido 10 años fuera y todo esto lo he vivido siendo mujer y he afrontado algunas dificultades y algunas ventajas, que de todo ha habido en la viña del Señor, y creo que ese bagaje de ser mujer me tiene que servir, me tenía que servir, pensaba en ese momento. Y luego he descubierto algo, que es que somos muchas. O sea, la rareza era la Feria del Libro de Madrid, que nunca había tenido una directora mujer, en un sector muy feminizado. Había habido una presidenta del gremio de librerías, que por lo tanto era presidenta de la feria. Es una especie de presidente no ejecutivo. Pero Guadalajara está dirigido por una mujer, Medellín en ese momento estaba dirigido por una mujer, en Colombia, Bogotá está dirigido por una mujer, Brasil también. Sí. Entonces ahora, por ejemplo, Medellín es un nombre otra vez, esto no se queda fijo, pero de pronto descubrimos que había un mundo. Y hemos creado una red de trabajo que es muy interesante, porque hay buenas relaciones en la distancia, pero hay muy buenas relaciones. La Feria del Libro de Nueva York la dirige una mujer también. Y la de Miami, ¿no? Creo que la directora también es. Sí, y la que lleva el programa de español, que vive en Madrid, también es una mujer. Entonces, mujeres, hombres. Yo en algún momento cuando me dicen, bueno, ¿y qué perspectiva vas a...? La perspectiva feminista, femenina, digo, pues no sé, la mía. La que me ha dado el estar tanto tiempo fuera, el haber trabajado como periodista, efectivamente el ser mujer y yo qué sé, yo qué sé. Y cuando venga un director que no haya nacido en España, pues aportará esa perspectiva. Y cuando venga un director hispanoafricano, si tal cosa ocurre, pues aportará esa perspectiva. Para mí lo absurdo era que siempre estuviéramos mirando por este agujerico pequeño. Totalmente. Y a partir de ahí se trata de ampliarlo más. Y cada uno, yo ampliaré lo que pueda y el que venga detrás que arree, que diría mi madre. Pues ahora que has mencionado a Sara, que está aquí delante, que es tu mujer y además has publicado varios libros con ella, a mí me interesa mucho porque, claro, una directora de una feria del libro ve a los editores, ve a los libreros, ve a los autores, pero es que tú también ves el mundo del libro desde el lugar desde donde lo ven los autores, porque eres autora o coautora. De hecho, este año teníamos un libro público en marzo
Y entonces el Pabellón Europa nos propuso presentarlo, porque habla del Transiberiano, habla de Europa. Y yo pensé, madre de Dios, si les digo a mis jefes de la feria que voy a presentar el libro en la feria y que luego voy a firmar, me van a echar o algo así. Y se lo planteé y obviamente no me han echado, por lo menos por eso no me han echado. Y luego firmamos en la feria también, sí. Y me dijeron, cuando lo dije me dijeron, pues no sabemos si está bien o mal, porque nunca antes un director había publicado un libro y lo había presentado en la feria. Pero a mí eso me interesa mucho, que nos cuentes un poco cómo es ver la feria también desde el punto de vista del autor. Además, en el Transiberiano, que es como se titula el libro, que está en Reino de Cordelia, a mí me ha divertido mucho, me ha gustado mucho, porque además cuenta vuestra historia de amor en Rusia. Sí. Y en una Rusia, ¿cuánto acababa de caer la URSS? Sí, 2 años después, 2 años y medio. El viaje fue en el agosto del 94 y la URSS había caído en diciembre del 91. ¿Le puedo pedir permiso a Federico para que nos cuente un poco del libro? Es que es muy interesante. Y no se ve, es verdad, hay más mujeres, hay más, en fin, pero no hay tantos autores que sean directores de feria del libro. Yo desde ese punto de vista... Esto de escribir libros está sobrevalorado. Yo te digo que publican cualquier cosa, pero este libro está muy bien. Este libro dicho sea de paso. Pero no es el caso. No es el caso. Si me preguntas por la experiencia, fue curiosa, porque la presentación fue bien en el pabellón, estaba el pabellón lleno. Bueno, esto siempre te alegra, porque los pabellones de la feria no siempre están llenos. Y además ahora se ve mucho, porque antes eran cajas cerradas, pero hace 2 años pusimos paredes transparentes. Entonces, si estás solo, allí tú solo, pues no solamente haces el ridículo dentro, sino que lo haces a urbi et orbi, ¿no? Lo ve todo el mundo. Entonces, luego ya firmamos algunos también, pero tampoco fue, o sea, no firmamos como Alice Kellen, ni siquiera como Rosa Montero. Bueno, firmamos algunos. La experiencia de firmar en la feria es una experiencia que yo aconsejo, es un tremendo baño de humildad. De humildad. Sí. Había una editora que le dije un día, digo, pero ¿por qué dejas que esta gente firme? Con perdón, si se van a comer los mocos. ¿Estamos transmitiendo esto? No. No es, o sea, de verdad. Y ella me dice, que aprendan. ¿Por qué? Porque a veces, medio en serio, medio en broma, nosotros en la agencia lo hacíamos mucho, decíamos que escribir el libro es la parte fácil, publicarlo es un poquito más difícil y venderlo ya es la leche. Entonces, cuando tú estás en la feria y eres un autor no conocido, si ni siquiera porque a lo mejor puede ser famoso y la gente, o la gente le suena a tu cara, pero hay gente que no has visto en tu vida. Entonces tienes ahí un señor o una señora muy serio en un taburete con unos libros, obviamente suyos, pero la gente se acerca. Nos ha pasado a todos. Cogen el libro, le dan la vuelta, leen la contraportada, te miran porque está tu foto. Intentan decidir si la de la foto eres tú. Esta es la primera, porque todos tendemos a poner fotos en las que estamos bien y maquillados a veces, ¿no? Leen la sinopsis y de pronto, con toda la franqueza o no sé, con mucho desparpajo, dicen, no me interesa. Entonces es un ejercicio para algunos muy duro. Sí, sí. Ahí es. Bueno, yo creo que está bien. Te sientes un poco como un mono en una jaula. Dicho esto, también vienen amigos o familiares, o de pronto pasa algún pequeño milagro, que aparece alguien que no habías visto en los últimos 20 años, o gente simplemente que ha oído hablar de tu libro y viene a comprártelo llena de ilusión, ¿no? O miran el precio y dicen, ¡puf, qué caro! Así lo vuelven a dejar. O dicen, paso otro día. Sí. Es la manera educada de decir... No vuelves a verme el pelo jamás. No, pero efectivamente, no era la primera vez, hemos hecho alguna peor. Yo recuerdo una vez que hicimos, yo creo que fue la primera, que firmamos un libro que se llama, que Sara es oftalmóloga de formación, y entonces un libro que se llamaba Historias de miopes. Y yo en ese momento venía de la radio y la gente no me ponía cara, pero bueno, tenía una cierta mínima popularidad. Firmamos relativamente pocos libros, pero con ciencia, porque la gente venía, te preguntaba cosas de la radio primero y luego le hacían consulta oftalmológica. Entonces la feria da para esto y para más. Esto puede tener un tirón. Eso es casi como el croqueteo del final de las presentaciones, ¿no? Algo así, sí. Bueno, entonces tiene su gracia. E insisto, yo creo que es un buen ejercicio. Hay gente que firma 300 libros, hay autores que vienen, autores consagrados, y llevan la cuenta exactamente de cuántos libros firman. En ocasiones tenemos sobre todo gente joven que hace colas durante horas y entonces la feria se comporta como la madre amantísima que es y mandamos a los no son de seguridad, pero en fin, a los asistentes que tenemos, a los que van vestidos de amarillo, los llamamos pollitos, cosa que no les gusta. Entonces mandamos a un pollito, a una cola, es todo raro, mandamos a un pollito, a una cola, para que le diga a la gente que por favor que beba agua, que se abanique, que se ponga al sol. O sea, a la sombra, gracias.
¿Ves cómo es médico? Hay firmas y firmas. Sí, hay colas físicamente imposibles, ¿no? Al sol, no sé cómo aguanta. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. En mi primera feria... Federico, cuando nos haga así. Vale. En mi primera feria, que fue el año 22, que fue una feria muy rara porque la tuvimos que montar en muy poco tiempo. Yo entré en enero y la montamos en 3 meses. Digamos que el reto era que saliera aquello. Y entonces... la feria tiene un jefe de seguridad que se apellida Tiemblo, cosa que a mí me gusta mucho subrayar. Vale. Entonces de pronto nos avisan de que se ha montado un tremendo follón en un sitio donde no debería haberse montado nunca un tremendo follón, porque había una autora, influencer, pero en general sabes quién va a montar follón. Bueno, pues esta se nos había escapado a todos. Y entonces había unas 3.000 personas amontonadas ahí haciendo cola donde no debían estar. Y entonces seguridad... Llamamos a la policía municipal para intentar... No pasaba nada, no había riesgo físico para nadie, simplemente había mucha gente. Y entonces la policía municipal nos dijo, cierren ustedes la caseta, muevan a esa tremenda cola a otro sitio más amplio y sacamos nosotros en un coche a la persona que está firmando y la llevamos a este otro sitio. Todo esto en el Retiro, que no es exactamente el circuito del Jarama. O sea. Entonces, ahí había organizada una cosa que además la llevaba Sara, de una acción social con gafas. Sara nos cedió amablemente un espacio, se quitó ella con sus gafas y su acción social, y entonces, por un lado, la idea era que el coche de la policía por el centro de la feria nos trajera a aquella autora, y por otro lado, mi amigo Tiemblo, como si fuera Moisés llevando al pueblo elegido, y cuando yo lo vi pensé, es Moisés, dijo a los primeros de la fila, síganme. Y aquella fila enorme empezó a moverse y se trasladó. Pero antes, no sin antes, tener que advertir a la influencer escritora de que dejara de decir por TikTok o no sé qué red social que la habíamos encerrado en una caseta, porque decidió hacer un directo. Entonces ella estaba dentro de la caseta diciendo, ¿a que no me vais a hacer daño? ¿Que me dice la policía? Y entonces las otras decían desde fuera, no, te queremos. Y yo cuando vi aquello pensé, ¿pero dónde diablos me he metido? O sea, como ves, hay poca literatura y mucho de otras cosas. Sí, la verdad que la literatura colinda con otras regiones. Sí. ¿no? Diría que afortunadamente también, claro, porque es más divertido. Porque es parte de la vida. Te voy a hacer una pregunta que no debería ser una pregunta difícil, pero el hecho es que lo es aquí. En Hispanoamérica ni siquiera lo conciben. Pero a ti, ¿cómo? Porque es una cuestión también de sentimiento personal y también es una cuestión de conciencia, qué sé yo, filológica, en fin. ¿Tú, a tu lengua materna, te gusta más llamarla español o castellano? ¿Cómo ves esta disyuntiva que en algunos casos...? A mí lo que me sale es español, pero en muchos sitios no lo utilizo. Por varias razones. Una tiene que ver con el hecho de que yo creo que hay varios españoles. Para mí el catalán es español y yo hablo catalán. El euskera es español, el gallego es español y luego el valenciano. Esto por un lado. Y por otro lado, porque es verdad que hay gente que no la siente como una lengua española. O sea, no me cuesta nada, yo hablo del español, normalmente soy de Zaragoza, hablamos español. Pero es cierto que en algunos sitios cambio. Y no considero que sea una cesión, en el sentido negativo del término. Creo que es entender que del mismo modo que hay muchos españoles, español, hay otras lenguas que también son españolas. Y creo que, de hecho, creo que una de las cosas que en la feria tenemos que mejorar es la presencia de otras lenguas del Estado. Porque además, este año, por ejemplo, estuvo un editor gallego. Yo hablé con él por otras cosas y al final me dijo, me he animado, voy a ir a la feria. Digo, que yo no quiero tener sobre mis espaldas la responsabilidad de que no vendas, porque él edita en gallego. Y me dijo, yo voy, y si no funciona, no vuelvo. Y vendió muchísimo y vuelve el año que viene. O sea, en Madrid hay público para los otros españoles, para las otras lenguas del Estado español, porque hay muchos ciudadanos aquí que han nacido en Galicia, en País Vasco, en Cataluña o en cualquier otro sitio donde haya una lengua propia. Y para mí las lenguas en general son riqueza. Es un problema. En Aragón, algunos dicen que somos la única comunidad trilingüe del Estado español, porque se habla español, se habla catalán y luego se habla aragonés. Para mí el único problema de las lenguas es cuando las politizas, y para mí los idiomas son una herramienta de comunicación y de comprensión, y por lo tanto jamás me aferraré a mi lengua si eso supone que no voy a entender a la persona que tengo enfrente y yo hablo el idioma que habla esa otra persona. Pero vamos, orgullosa de ningún problema con el hecho de llamarlo español.
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Además, es curioso, siempre se ha dicho eso de que, siempre se ha hablado mucho en el terreno de la política, ¿no? Sí. De que nuestros políticos deberían hablar más idiomas, precisamente porque es más fácil construir diplomacias a todos los niveles cuando no se necesitan intérpretes, etc. ¿Tú crees que a lo mejor para construir ya no solamente una nueva generación de editorial, sino una nueva generación en general, nos va a hacer falta en todas las posiciones, y no solamente en la política, en la cultura, en las universidades, en todas partes, más plurilingüismo? Indudablemente. Interno y externo. Pero es que hay mucha gente que ya piensa que como dentro de nada vas a tener un teléfono en el que vas a poder hablar y te lo va a traducir, que no te va a hacer falta. Pero yo creo que nada sustituye. Tengo una edad y a mí, por ejemplo, las videollamadas no me gustan nada. A mí me gusta esto. Entonces yo ni lo veré ni lo disfrutaré. Pero además creo que no. Yo creo que es importante aprender idiomas porque además te abren la mente. Un idioma configura tu manera de pensar. No pensamos igual si nos hemos educado en español que si nos hemos educado en ruso, que si nos hemos educado en inglés. La cabeza se estructura de una manera distinta. Y tampoco se trata de que todos hablemos 27 idiomas, pero creo que hay unas lenguas francas, que el español puede ser una, el inglés desde luego es otra, y si viviéramos en otras partes del mundo, pues seguramente serían lenguas diferentes, ¿no? Y cuando yo tengo mi sobrino que vive en Cataluña y él habla español y catalán, castellano y catalán, con soltura las dos, escribe y es bilingüe perfectamente, obviamente, y habla inglés muy bien también. Pues esa riqueza que tiene, mira tú qué suerte. Yo cuando veo a según quién pienso, ¿por qué mi madre no sería inglesa y mi padre alemán? Y mira tú lo que me hubiera ahorrado de academias de idiomas, ¿no? Tres idiomas de golpe, que es cuando veo a la gente que cambia, a mí me cuesta mucho. Yo los hablo, pero me cuesta, o sea, mi cabeza no cambia con facilidad. Una pregunta, porque yo en el Transiberiano, que me ha gustado mucho, pero ahora no recuerdo quién hablaba ruso en aquella situación. Era Sara, sí. Ella. Pero pues eso es fundamental, si no... Ya говорю по-русски, но немножко, y ploja. O sea, lo hablo, pero poco y mal. Pero ella lo habla muy bien, además ella ejerció la medicina en la Unión Soviética, así que más le valía hablarlo bien. Yo говорю по-русски. Yo he tenido también mis épocas, porque soy un amante de los poetas. Sí. Entonces, bueno, me gustaría hablar todas las lenguas del mundo si pudiera, pero claro. Bueno. Una pregunta, Eva. Yo te imagino una mujer muy ocupada. Antes, tampoco... En Petit Comité nos has dicho una cosa que a mí me ha parecido muy impactante, y perdona que la revele porque no es algo que habla muy bien de ti. Estoy en la mitad de mi año en la que aún tengo fines de semana. Sí. Porque me imagino yo que a partir de Navidad, ¿no? Después de cara a la feria... La feria tiene un ciclo que además, la feria del año que viene empieza el 30 de mayo, porque es el último viernes de mayo, y entonces cuando sabes qué día empieza, pues empiezas a echarlas para atrás, ¿no? La primera quincena será la rueda de prensa de presentación, presentaremos el cartel en tal momento de abril, el sorteo, entonces bueno, sabemos perfectamente lo que nos espera. Y efectivamente hay un momento en el que todo se complica. Quizá el momento más feo es cuando hemos recibido las inscripciones y tenemos que proceder a revisar todas las inscripciones, a estar todos seguros de que si nos dicen que tienen 50 títulos, tienen 50 títulos, si nos dicen que son 500, que sean 500, revisarlo todo porque tenemos un espacio limitado. Y además, algo que recalco siempre, nosotros sabemos cuánto ocupa la feria de largo, 1.875 metros, desde la Puerta de Madrid hasta lo que técnicamente llamamos el Pino Gordo. Vale. 1.875 metros. Pero de ancho la feria cambia, porque depende de cómo crecen los árboles. Wow. Y de pronto un magnolio echa rama y tenemos que separar casetas. Entonces hay pequeñas variantes que tenemos que tener en cuenta. Cuando la feria empieza a moverse, ahora, pensando en la inscripción, que será en enero, supongo, tradicionalmente es en enero, pues entonces nosotros no sabemos ni cuántas casetas vamos a tener, ni el tamaño de esas casetas. Recibimos las peticiones y a partir de ahí empezamos a dibujar la feria. Y esos 2 meses son muy tediosos, muy complicados, es lo menos bonito, ¿no? Y todo esto desemboca en un sorteo que se hace en el mes de marzo, que es muy gracioso y muy rústico. Y muy largo, dura casi 3 horas, por extraño que parezca. Wow. Estamos haciendo un CRM nuevo ahora para la feria, para las inscripciones y todo esto, y cuando se presentó la empresa con la que finalmente estamos trabajando nos dice: la inteligencia artificial os puede ayudar a hacer el sorteo, porque habían visto en YouTube habían visto la transmisión, y claro, es una cosa súper aburrida. Y digo, mira, ni se te ocurra, por encima de mi cadáver.
porque el sorteo es como el pistoletazo de salida de la feria y es importante, es un sorteo dirigido y todo el mundo lo sabe, o sea, las instituciones van aquí, las distribuidoras van aquí, o sea, todo esto se sabe previamente, pero lo demás es que te toque. Y entonces tenemos como 7 urnas, manos inocentes, bueno, es una cosa, no sé si alguno de aquí ha tenido alguna vez no. Pero los libreros... Tampoco es que sea una experiencia recomendable, a ver si me entendéis, pero la verdad es que es muy, muy llamativo porque es muy complicado para una cosa que es relativamente sencilla. Pero es que al final de todo esto, el año pasado fueron 359 casetas, y luego construimos además 5 pabellones, 3 filas de baños, 3 o 4 bares, 2 antenas de telefonía, un ofibús, un pabellón para editoriales pequeñas, un montón de casetas para gremios, y todo eso hay que sortearlo, claro. Y los libreros lo dicen, me ha tocado sombra este año, me ha tocado sol, me ha tocado cerca. Bueno, debo decir que desde hace 2 años tenemos toldo y el sol ya es menos sol. Sí, es verdad. Pero es verdad que el calor, claro, en la zona que está en paralelo, o sea, que está más cerca de Menéndez Pelayo, a partir de las 12 empieza a dar el sol, y cuando da horas. De hecho, hay una parte que podemos utilizar para casetas y no la usamos porque creemos que morirían todos los que estuvieran allí. Claro, a salvo si llueve, como hace 2 años, ¿no? Que se aguaba. Sí, 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 la lluvia es... Mi primer año hizo muchísimo calor la segunda semana y además es algo que se nota enseguida en la gente y en las ventas. Y en las ventas, claro. No en la Plaza de Toros, sino en las ventas del... La primera semana fue, porque era la primera feria después de pandemia, y la gente estaba... Todo el mundo estaba feliz y de pronto empezamos a tener 40 grados y claro, se nota mucho. Hay 2 preguntas que quiero hacer para terminar, Eva, y ya no abusar más de tu paciencia, pero hay 2 cosas que me gustaría conocer tu opinión. Y es un poco retornar un poco al principio de nuestra conversación, cuando hemos estado hablando de la importancia del español en Estados Unidos, que es evidentemente la potencia económica y cultural en Europa Occidental. Y es curioso, fíjate, yo una vez fui a Azerbaiyán y me invitó una... Tampoco te lo has pasado mal, ¿no? Bueno, ya ves tú, con la poesía de Azerbaiyán. Bueno, el caso es que la universidad, yo creo que las universidades son muy activas, las universidades, el hispanismo académico, ¿no? Y bueno, pues la poesía en español y tal y cual. Pero después los chicos me invitaron a salir por la noche. Y a mí que me gusta que se me pegue la juventud, aunque solo sea un rato, salí con ellos y fuimos a un sitio parecido a una discoteca y ahí estaban bailando, pues qué sé yo, Karol G, no sé qué, reggaetón. Y se sabían las letras. Gente que no era del... Entonces yo ahí me di cuenta que hay una diplomacia cultural extraoficial, que es la música, el cine, desde luego los libros, pero la música en primera instancia, ¿no? Porque en Estados Unidos hay la música latina, como llaman ellos, que esto también habría que analizar el término, pero bueno, ellos lo llaman latina, está muy de moda y se exporta. Y de pronto hay personas que quieren aprender español en Azerbaiyán porque sus cantantes favoritos cantan en español. O porque han visto una película de Almodóvar. O porque han visto una... Bueno, Almodóvar hizo... Claro. En Francia hizo... Claro. Estudiar español. Lo que llaman el soft power, ¿no? Estados Unidos, la diplomacia cultural es brutal lo que han hecho. A veces con buenas intenciones y a veces con intenciones aviesas, pero su cine, su música, su serie de televisión tienen un poder extraordinario. Por ejemplo, una de las cosas que cuando hablan de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, del horror de la guerra, preparando un libro leímos las declaraciones de un experto en política exterior ruso que decía, qué error, si el poder suave de Rusia con el idioma ruso y la cultura rusa es muy superior al poder de las bombas. Y efectivamente, no todos los dirigentes políticos saben utilizarlo y nosotros ahí tenemos una capacidad. La música tiene además esta capacidad y es que la gente a veces no hace falta ni entenderla, la literatura es otra cosa, pero la música no hace falta ni entenderla para que te llegue, ¿no? Es indudable que los cantantes, la música hace mucho. En Rusia, por ejemplo, Rafael, Sara Montiel, Julio Iglesias, en la época soviética eran cantantes de culto. Rafael estuvo en Bakú. Sí, Rafael está en todas partes. Estaban enamoradas las mujeres de la edad de mi madre de Rafael en Bakú. Sí. Pero son herramientas poderosísimas. Sí. Ellos no plantean sus carreras en estos términos, pero es evidente que su trabajo ayuda a la difusión de la cultura española. El caso de Rosalía, por ejemplo. Bueno, te quiero contar, claro. Sí.
Entonces, sí, lo digo porque desde el mundo editorial todos estos fenómenos deberían ser un poco, bueno, pues... Una de las cosas más llamativas de los últimos años no es una novedad, el fenómeno no es nuevo, pero quizás sí que es nueva la amplitud, que es que hay mucha gente que llega a los libros a través de las series. Es verdad. Claro, o de las películas, pero de las series. Antes el libro, para casi todos, era primero lectura y luego veíamos la adaptación, y ahora ya no ocurre así. Ahora hay gente que llega a los libros a través de las... Hay veces que eso acaba en una decepción horrorosa. Mi madre, que falleció hace 2 años y era una señora octogenaria, y veía Arsène Lupin, al que toda la vida habíamos llamado Arsenio Lupin, y que no era negro y no era Omar Sy, no era ni tan guapo, ni tan sonriente, ni tan simpático. Y entonces decidió leer los libros de Arsenio Lupin, que ya no había leído nunca, había oído hablar. Y dice, pero no es lo mismo. Digo, pues no. Pero bueno, hizo el viaje entre la serie y los libros. Y eso la gente joven lo hace muchísimo. Sí, el viaje entre la música y los libros. Sí. Y yo te quiero preguntar, tú ese viaje para el que soy consciente de que te queda poco tiempo, ese viaje por placer hacia los libros, que es la pregunta que es la única que voy a repetir en las 3 jornadas, porque me interesa mucho saber, cuando te queda un rato para leer por placer, ¿cuáles son tus géneros favoritos, tus autores? ¿Qué tienes en la mesilla? ¿Qué te interesa más? No hay cosa más anárquica, creo que yo. No soy una lectora constante, voy un poco como a borbotones. Lo último que he leído es Semilla, protagonizada por Frank Bascomte, que es un tipo al que conozco desde hace muchos años y me apetecía saber cómo terminaba. Y además tuvimos a Richard Ford en la feria en el mes de mayo. Ahora estoy con un libro, el nombre del autor, Laszlo, y el apellido no he conseguido aprendérmelo, es un autor húngaro, y la historia de un conde que vuelve a su ciudad. Es un poco Bienvenido Mr. Marshall en Hungría. Algo así. Me dijeron, léelo que te entusiasmará. Tengo también sobre la mesilla un libro de Marta Borraz, porque coincidí el otro día en Zaragoza y fuimos a cenar con ella, y si es la mitad de divertida en el libro de lo que es en una cena bien regada, me lo voy a pasar muy bien. Entonces dejo que los libros se acerquen, y además casi nunca leo solo un libro. Siempre leo varios. Varios a la vez. Sí, pero básicamente porque yo por la noche soy incapaz de centrarme en cosas muy complicadas, necesito cosas más ligeras, y sin embargo voy a trabajar en autobús y tengo ahí 40 minutos de autobús y ahí sí que puedo leer algo más sesudo, curiosamente. Entonces depende un poco. También es verdad que leo mucho por obligación. Claro. Y cuando lees por obligación, a veces lo haces sin querer leer y lo que lees no es lo mejor. Pero bueno, también caen perlas de vez en cuando en tus manos y puedes disfrutarlas. Así que... Y ya por último, Eva, desde esta perspectiva extraordinaria que tienes como directora de la Feria del Libro de Madrid, si tuvieras, evidentemente no te pido que saques la bola de cristal, ni mucho menos, pero con todos los parámetros que tú manejas, si tuvieras que diseñar una perspectiva en el futuro próximo, los próximos 20, 30 años del español, ¿sería positiva, sería negativa? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Yo creo que es positiva, indudablemente, aunque solamente sea porque cada vez hay más gente que habla español. Y esto es un hecho innegable, y además en sitios donde está el poder económico mundial. Dicho esto, creo que ese progreso que podemos adivinar, que podemos desear, no basta con el mero crecimiento demográfico. Hay que trabajárselo. Y hay que conseguir que el español sea también una lengua a tener en cuenta, no solamente en este lado del mundo, sino probablemente en el otro, que es donde está el futuro. Hay que trabajar en sitios como China, hay que trabajar en sitios como Japón, en la India, por ejemplo. En Brasil ya se está trabajando, porque en Brasil en muchos colegios ya es segunda lengua, ¿no? Sí, pero no va como debería. Ya. Yo creo que hay un problema de que el Brasil es un continente. Sí. Se basta, y en las fronteras, por ejemplo, se habla portuñol. Sí. Es una mezcla de guaraní, de todo. Lo que hay se entiende perfectamente. Entonces hay un fallo que no se soluciona, porque hace unos cuantos años, pocos, intentóse implementar el español como un tercero idioma. El inglés era el segundo como tercero. Y me parece fundamental, de hecho, pero va muy despacio y no se habla esta inversión cultural como se debería ser en un idioma, ¿no? En inglés sí. Pero para que eso funcione, tiene que funcionar Mercosur. Es decir, los brasileños, y probablemente los otros tienen que hablar también portugués, pero los brasileños tienen que entender que su futuro económico, social y político depende, en alguna medida, de aprender el idioma de sus vecinos, ¿no? Claro, pero brasileños en general no hablamos bien idiomas, o sea, somos ahí un poco
literatura, etc. Pero efectivamente la literatura, todo traducido, no se lee en español, se lee poco en español, pero la música sí que es muy, muy importante ahí, que es otra, ¿no? Otra cultura. Telenovela. Que llena la cabeza de los jóvenes también con español y tal. Entonces, justamente que fue hablado aquí, pero necesitamos mucho más como aprender español, ¿no? Y las telenovelas, me decía a mí un amigo brasileño que decía, Brasil es un país que linda al este con el Océano Atlántico y al oeste con el español. ¿No? Y decía que las telenovelas en su... Las telenovelas de Colombia, de todo, y algunos poco menos que antes, pero todo en portugués, todo se ve en portugués. Yeah. De hecho, las películas que tenemos todo en portugués, que es contrario de Portugal. Sí, aquí no, exacto, no doblan. Sí, todo es original, ¿no? No doblan. Por eso tiene una facilidad de hablar idiomas. Los portugueses hablan español perfectamente, francés, impecable, inglés. Y, muy bien. Claro, portugués. Entonces, es cultura, es acostumbrarse a aprender, a querer más y más. Pero nada, pero tenemos algo en Brasil, en literatura, por ejemplo, diferente de España, que muchísimas librerías cerradas, o sea, hay un problema económico ahí gravísimo, pero las ferias de literatura están otra vez calentando este mercado de literatura. Pero las librerías, hemos perdido muchísimas bibliotecas y todo eso. Yeah. Una pena. Pues muchísimas gracias por este testimonio de esta brasileña, que tiene también la ñ de español. Muchísimas gracias, Gracias a ti. Eva, Gracias a vosotros. por poner tanta calidez, tanta cercanía a temas que no son sencillos y que de pronto, explicados por ti, se hacen fáciles de comprender. Vendrás a la feria, ¿no? Hombre, Todos vosotros, de hecho, me quedo con vuestras caras. yo la Feria del Libro de Madrid es como mi casa. Bueno, la casa de todos los que amamos los libros. Y gracias sobre todo por creer en eso que llamamos español y que bueno, según los que más saben, según los que mejor pueden explicar en palabras, según los poetas es la patria. La patria es el lenguaje, sin duda, la lengua. Que todos compartimos. Gracias por Raquel. generar patria. Gracias.